Buenos días, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Tengan muchas buenas bendiciones. Les saluda su hermano en Cristo, José Luis García Huete, miembro fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Reciban un caluroso saludo de parte de todo nuestro Ministerio Tesoros Escondidos, porque ustedes saben que detrás de cámara, pues detrás para hacer estas exposiciones, pues hay todo un ministerio detrás de esta filmación, una calidad de ministerio, ¿verdad? Que está detrás, de que empeñados también de que se digan verdad, la verdad. Pues su hermano aquí, José Luis García, que pues está al frente de la exposición. Muy contento porque sé que ustedes aprenden de todo este ministerio. Estamos aquí para seguir con la pelea, seguir con la batalla, intentando, haciendo el mejor esfuerzo por decir las verdades ocultas del cristianismo evangélico que no se quiere decir. ¿Y por qué? Porque es que ellos son los responsables de decir la verdad, porque ellos son los que han protestado, son ellos los que protestan. Y de eso nos encargamos nosotros, de decir las cosas que no se dicen. Hoy vamos a estar, en este momento vamos a estar con el tema la última generación que Cristo profetizó, que ha sido un dilema y a veces un poco confuso, pero es una enseñanza que sí tiene un gran sentido y tiene una gran verdad. Después de haberles saludado, pasamos a lo siguiente. Mis amados hermanos, aquí tenemos las señales de su venida. Aquí tenemos todo unas figuritas, ¿verdad? Unas fotos, la OTAN, microchip, el dispositivo. Aquí tienen la marca, la Unión Europea, su bandera, el mensaje de los tres ángeles, los 144.000 sellados, primer sello, el arrebatamiento. Aquí tenemos los sellos y tenemos hambre, holocausto, muerte. Los poderosos se esconderán. Aquí tenemos el preludio, aquí tenemos las 7 trompetas. Aquí están los 20 años de batalla entre el rey del norte y del sur, lo que sucederán en esos años. Aquí tenemos, mi hermano, hasta llegar a la segunda venida. Antes de esta segunda venida, aquí están las copas. Antes de esta segunda venida, hasta la semana 70 de Daniel, son fotitos que hablan por 1000 palabras. Mis estimados, y también les tengo una introducción. Siempre trato de poner en perspectiva, ¿verdad? Alinear bien el tema que queremos hablar. Y vamos a hablar de la última generación que Jesucristo profetizó. Ustedes pueden, mis estimados, ver Mateo 16:28, Mateo 23:32 al 36 y Mateo 24:32-35. Y hay muchos textos más, ¿verdad? Que hablan de este tema. Estimados hermanos y pueblos de todo el mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos habló de la última generación, que no pasaría sin que se cumplieran todas las maravillas de las que se habían profetizado, el cual también es conocido como el tiempo del fin o el fin del siglo. Esta profecía es difícil no es difícil de entenderla. Si no entendemos los años de Dios o calendario cristiano hebreo o tiempo real de Dios, para entender la última generación hay que estudiar primero el tiempo perfecto de Dios. Primero, el querer pretender ir primero a la profecía se enredarían. Quererla explicar no les calzaría nunca. ¿Por qué? Porque hay que manejar
el verdadero tiempo de Dios para que cuando se hable de esta profecía calce exactamente donde ella va y en el tiempo que va. Hay otro dilema que hay que definir. El Salmo 90:10 es el promedio de vida de un israelita en tiempo del rey David. Pero la teología romana humana se inventaron que eso significa una generación. Falso de toda falsedad. Una generación son 40 años y si así no lo fuera, el calendario de Dios o tiempo real de Dios no cuadraría nunca. Y tiene que cuadrar eventos en su tiempo y forma a la perfección. Esto es tan preciso como decir, esta generación señal pide, mas la señal de Jonás le será dada. 40 días en año, Jonás 3:4. Con la diferencia que cuando Jonás predicó en Nínive, el rey de Nínive se arrepintió junto con el pueblo y hasta los animales puso en ayuno. Un arrepentimiento potente. Entonces no cayó palo en Nínive. Incluso por eso estaba molesto Jonás, porque Dios lo mandaba a profetizar y nunca cumplía lo que él decía que iba a hacer. Bueno, si se arrepintió Nínive no tenía por qué destruirlo. Pero esa profecía de Jonás sí iba a ser una realidad para el tiempo del fin, o para la generación malida adúltera, los últimos 40 años de los 6 milenios, de la redención del hombre. Tan así, por eso es que se dice que señal no tendrán, más la señal de Jonás les daré. ¿Por qué? Porque esta última generación, esta sí no se va a arrepentir y va a llevar palo. Así de sencillo como se les estoy diciendo. Y si quieren prueba, revisan las escrituras. Las escrituras, imagínense que viene la séptima copa y aún los hombres más bien se enojaron y no se arrepintieron. Veía que brava está la cosa. Esta vez, esta profecía de Jonás sí se va a cumplir. Si usted no entiende en su tiempo la última generación de la que Cristo habló, no entenderá todo lo que le escondieron a los pueblos cristianos y al resto de la humanidad. Este es el gran problema de todos los hermanos que ya murieron. Y habían dicho que el Señor vendría en el 2000 y no vino. Ellos nunca le mintieron a los pueblos. La profecía sigue en pie. Pero ellos nunca estudiaron el calendario de Dios. Y ellos estuvieron siempre errados, porque se basaban en el calendario romano. Si hubieran escuchado a Dios, se hubieran dado cuenta de la verdad. No vayamos largo. Uno de ellos, uno de los grandes evangelistas del mundo, yo sé que ya partió. No, yo no hablo para perjudicarlo, ni para juzgarle, ni condenarle, pero en cuanto a la verdad de la palabra, yo tengo que ser firme. Uno de los hombres que ya murieron, que se paró duro y predicaba y evangelizaba, gente se arrepentía, pero con todo y eso, este hombre llamado Gigi Dávila, este hermano, él murió y no se cumplió lo que él dijo. Él no acertó en la segunda venida de Cristo, no aceptó, no acertó. ¿Por qué no acertó? Porque para él iba guiado por el calendario romano, no por el calendario de Dios. Gigi Dávila jamás se dio cuenta que el calendario romano le habían aumentado 60 años. Fue por eso que él no atinó. Pero tal vez no necesariamente porque era un falso profeta, sino que a él le faltó conocimiento. Y según él, estaba apoyado en el calendario que todos los hombres han respetado y han seguido desde que el Imperio Romano gobierna a la humanidad. Ese fue el error de Gigi Dávila. Y Gigi Dávila, estoy diciendo esto, no soy suave solo porque murió, no, no. Estoy siendo realista
de que yo no considero a Gigi Dávila falso profeta porque dijo que venía en el 2000. No, él no se equivocó, él dijo lo correcto. Lo que él no estaba correcto es que él en su mente creía que el tiempo era el que nos gobierna hoy. No, 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 este es el tiempo de los hombres, este es el calendario romano, que lo adelantaron 60 años. Por eso es que no vino Cristo. Y en este plan murieron montones de ministros, otros que están vivos y han querido acertar al tiempo de Dios, pero mientras no investiguen, mientras no estudien el tiempo de Dios, seguirán enredados. Así como lo oyen, póngale sello, que así va a ser. Así es. Y así será si no abren los ojos. Uno de estos hombres fue Gigi Dávila. Y no solo Gigi Dávila, hay un montón, ¿verdad? Que ya murieron. Y no por eso voy a decir que Gigi Dávila es falso profeta. Por ahí hay un ministro que es bien grosero a todo le llama falso profeta, hijo del diablo. No, hombre, hay que comprender que algunas cosas se dan por falta de conocimiento, no porque sea falso profeta. Ministerio Tesoros Escondidos, con la ayuda del Señor Jesucristo, les mostraremos en tiempo y forma sobre la generación última, o sea, la número 1000, según Deuteronomio 7:9. A ver, dígame, mis estimados, cuéntenme. ¿Quién conoce que la última generación que Cristo profetizó es la 1000? Nadie. ¿Y cómo es posible que nadie sepa que la última generación es la 1000? Pues es muy sencillo. Porque a la teología romana humana no le da la gana, ni le acontece, ni piensa, ni le pasa por la mente tocar Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Y esto más, las versiones nuevas hasta ya la cambiaron. Ya las versiones nuevas no dicen y guardaré el pacto hasta 1000 generaciones. ¿Saben cómo dice la nueva? Guardaré el pacto de generación en generación. Cambiaron el texto. Al cambiar el texto, borraron la verdad que Moisés había dicho en la Torá. O había escrito Moisés en el libro de Deuteronomio. ¿Cómo la ven, mis hermanos? ¿Creen que lo que les estoy diciendo pueden refutarlo? No, no lo pueden refutar porque está en la Biblia. Está en la Biblia de que el Señor dijo que guardaría el pacto hasta 1000 generaciones. ¿Cuál pacto? Bueno, el pacto de los que guardaran y amaran sus mandamientos. ¿Cómo la ven? Pues ni más ni menos así son todos estos temas de verdad que hemos hablado. Y después de haber dicho lo siguiente, de haber dicho esto, pasamos a lo siguiente. Mis estimados, y quiero leerles dos textos en Mateo 10:23. Dice de la siguiente manera: cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es imposible que Jesús haya hablado en este texto para los que estaban frente a él. Él hablaba, él profetizaba para la última generación de ellos. El texto dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ponga cuidado. Pero también dice, hay otro texto bonito que dice, el 16:28. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, oigan, está hablando en presente, ¿verdad? Los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ustedes creen que hablaba con los que estaban presentes a él? No, señores.
porque desde los tiempos anteriores al Mesías se había profetizado que a los 2 días le daría Dios vida a su pueblo. También había dicho que la última semana de las 70, Dios confirmaría el pacto con muchos. O sea que Dios estaba hablando en estos dos textos que les estoy leyendo, estaba hablando del futuro de la generación de ellos, de la última generación que Él les estaba profetizando. Y mis estimados, nosotros tenemos un escrito en muchas ciudades que se llama La última generación que Jesucristo profetizó. Pareciera que es sencilla, pero no es sencillo. Con decirle que nadie quiere decir, o nadie maneja, o no lo dejan decir, que esta última generación, o la número 1000, es la última. Y que esa generación es de 2021 al 2060. Porque en el 2060 son los 2000 del Señor. Y este escrito dice así. Hablan de la última generación a la que Jesucristo, hablar de la última generación a la que Jesucristo le refirió a sus discípulos en Mateo 24, 32 al 35, ustedes los pueden estudiar, nos lleva a uno de los temas más fascinantes y gloriosos de la Biblia, porque terminaremos una era y entraremos a otra conocida como el reinado milenial. Este es un debate, es una controversia entre el reinado milenial y el tiempo del fin. Hay grandes corrientes que creen que el reinado milenial es en el cielo. Pero yo les voy a probar, porque voy a traerles la verdad del reinado milenial, y les voy a probar dónde es el reinado milenial. Porque no pueden probar que es en el cielo. Es aquí en la tierra. Así es que cuando leemos esto y decimos que es fascinante y glorioso de la Biblia porque terminaremos una era y entraremos a la otra, ese es el tiempo del fin. En el tiempo del fin salimos de una era y vamos a entrar a otra era, a la era del reino milenial, de un reino de 1000 años, en singular, no en plural, singular. 1000 años en singular. No dice miles de años. Este es un tema de mucha controversia en el cristianismo evangélico y en universidades teológicas, pero es necesario entender que hay muchas llaves que abren esta profecía en su tiempo exacto. En Mateo 16:28 Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿hay alguno de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Bueno, y entonces dicen algunos teólogos que como hace 2000 años casi vino el Señor Jesucristo, entonces lo vinieron venir en su reino. Pero ¿cómo puede decirle a los que ya lo vieron llegar de su reino? Porque él era del reino de arriba, del reino de los cielos, él no era de la tierra. Entonces no tiene sentido que el Señor haya dicho estas palabras a sus hermanos los judíos, al pueblo judío. No tiene ninguna razón de ser porque él estaba presente allí con ellos. Sin embargo, Jesucristo les estaba profetizando para los tiempos del fin, al igual que les profetizó en Mateo 10:23, cuando les dijo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
Estos dos textos son el dolor de cabeza de muchos teólogos, mis estimados. Porque él hablaba del futuro, no hablaba del primer siglo. Nunca habló del primer siglo. Aquí tienen al gran imperio romano. El imperio romano domina, lleva en dominio en la tierra aproximadamente 2200 años. Antes de Cristo tenía como 200 años el imperio romano de estar gobernando ya. Era todo un imperio. Más casi 2000 años que llevan en dominio. Hasta que Cristo venga va a ser el único que va a poder poner en su lugar al imperio romano. Eso equivale a Occidente, ¿oyeron? Eso equivale a Occidente. Y aquí tienen que después que el imperio romano termine, vamos a tener un reino milenial. Cuando hablemos de esa verdad del reino milenial, le voy a traer todas las pruebas, las que pueda, o las más principales, para probarles que el reino milenial es en la tierra, no en el cielo. Estos dos textos han sido el dolor de cabeza de los grandes teólogos y entonces ellos dicen cuando leen esto, que el Apocalipsis ya se cumplió. Así se sacan el tiro de esos dos textos. Ya se cumplió. Que el Apocalipsis ya se cumplió. Porque no hayan para dónde ir. Sin embargo, estudiaremos que la Escritura habla con exactitud sobre esta última generación de la era cristiana o en el tiempo de la gracia, es decir, que en el tiempo real de Dios o calendario cristiano hebreo existe una última generación en la que se cumplirán todas las grandes señales y maravillas que Cristo profetizó en Mateo 24, 32 al 35 y en Daniel 12, 1 al 13, mis estimados. Lo primero que analizaremos es Mateo 24, 3. La escritura cuenta que los discípulos hicieron tres preguntas. ¿Y qué preguntaron? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera fue, ¿y del fin del siglo qué? Ahí hay medidas de ahí hay medidas de tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo qué? ¿Qué pasará en el fin del siglo? Estas preguntas las hicieron los discípulos porque el sueño más grande que tenían los judíos era saber cuándo el Señor establecería su reino en Israel. Israel jamás entendió que el reino del Señor se había acercado a ellos. Pero ellos estaban esperando un rey como el rey David que se estableciera en Israel y que ese rey los iba a gobernar a ellos. Pero no fue así. El reino que el Señor trajo cuando Él vino fue un reino invisible. Un reino para que creyera en Él y le siguiera. Él venció, nosotros vencemos. Pero no es el reino literal. Porque si el reino literal fuera el que vino a la tierra, entonces, ¿qué hacen ese montón de pueblos haciendo lo que les da la gana? Todas las naciones no están haciendo lo que les da la gana. ¿No fue Satanás el que le dijo a Jesucristo, si me adorares, yo te daré los reinos de la tierra? Porque a él porque porque Adán se los entregó a él. ¿Sí? Cuando era Adán el que tenía los reinos en sus manos. Pero cae Adán y te se apoderó de todo.
Ahora, mis estimados, cuando el Señor establecería su reino en Israel, nótese que estas preguntas estaban hechas en tiempo y forma para el futuro. Esas preguntas no fueron para la generación que estaba allí, como dice Mateo 10:23 y 16:28 de Mateo. No estaba hablando para esa generación. Las preguntas eran para el futuro, para el tiempo del fin, porque solo el proyecto de la gracia era de 2000 años. A los 2 días le daré vida a mi pueblo. La gracia tiene 2 días. No hay a dónde ir. Pero que estaban preguntando los discípulos que qué pasaría al final del siglo o al final de esa gracia o al final de esos 2 días. Eso es lo que estaban preguntando ellos. ¿O es que creen que los discípulos no sabían qué preguntaban? Cuando el Señor se presentó a ellos, después que resucitó, sopló sobre ellos y les dijo que les fuera abierto el entendimiento. Eran otros tipos de apóstoles, no eran como los de antes. Ahora sí tenían poder los discípulos del Señor, porque el Señor había resucitado y se los había dado. Es igual como cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Tú crees que a todo el mundo? No, a sus discípulos. Primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Mateo 24, 4 al 13. La Escritura advierte que nadie os engañe. Muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Guerra y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. Y muchos falsos profetas engañarán a muchos. Y habrán pestes, hambre y terremotos en muchos lugares. Todo esto será principio de dolores. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando se dice es principio de dolores, esto tiene un valor en años reales de 1960 años. Es decir, de la muerte de Jesucristo hasta el comienzo de los tiempos del fin, hasta el comienzo del tiempo del fin. ¿Y cuándo comienza el tiempo del fin? En el año 1960, que equivale al 2020 en el calendario romano. Así de sencillo. Cuando llegamos al 2020 romano, llegamos a 1960 años de Dios, en el periodo de la gracia. Ahí a 1960, 2020 romano, hasta ahí llegó principios de dolores. Después del 2020, para acá en el canal romano, mis estimados, hemos entrado a la generación mala y adúltera. Segunda pregunta. ¿Y qué señales habrá de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a hablar de eso. En primer lugar, cuando acabe el tiempo de principio de dolores, vendrán los años del fin. Año 2020, calendario romano. Aquí comenzarán los tiempos del fin con un valor en años reales de 40 años. El tiempo del fin son 40 años. Y así completar esa gran profecía del tiempo real de Dios cuando dijo el profeta Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es decir, que a los 2000 años bíblicos, 2060 romanos, Israel será salvo. Estos 40 años es lo que se conoce como el final del siglo, del sexto milenio que todavía está en curso. Tercer pregunta. ¿Y del fin del siglo? También en este final del siglo se establecerán, mire lo que va a pasar al final del siglo.
Al final del siglo se establecerán 12 tronos y se juzgará a las familias de las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Mateo 24, 29 al 30. Conocido también como el juicio de las naciones. Aquí solo se juzgará a los vivos de ese final de era. Babilonia la Grande se inventó y ha convencido al mundo entero en que ya estamos en el nuevo milenio. ¿Va a creer semejante cuento que ya estamos en el séptimo milenio? ¿Y a dónde está el reinado milenial para que sea el séptimo milenio? Yo no lo veo. Si lo miran por ahí me avisan, me echan un telefonazo para ver si es que el reinado milenial lo pusieron por ahí en algún lugar bonito y yo no me doy cuenta. No puede ser el séptimo milenio, ¿sí? Bandidencia, astucia, pavada que nos montó Roma a todos los que escudriñamos las escrituras, a todos los que queremos saber de Dios y su plan en tiempo real. Eso hizo Roma. Mentiras despiadadas. En el tiempo de Dios no hemos terminado los 6.000 años. Ya solo faltan 44 años para culminar este milenio y no hay manera de refutarlo porque la luz nunca será vencida por las tinieblas. Para este tiempo falta menos. Cuando escribimos este escrito, en el tiempo de Dios era 1956. Por eso decimos que hacían falta 44 años. Porque faltaban todavía 4 años para entrar al 2020, cuando este escrito se escribió. Si usted lo quiere ver ahora, es un tiempo más cercano, porque ahora estamos en el 2024. Eso quiere decir que ya no es 2056, no es 1956. Ahora estamos en 1964 para el 2024 romano. Deja claro esto para que se ubiquen por qué decimos que faltan 44 años. Ahora, para el final del siglo ya no faltan 44 años. Ahora en el 2024 que hablamos faltan 36 años. Pero desde que hicimos el escrito, que hablamos de estos años, a esta fecha ya falta menos, faltan 36 años. Mentira diabólica, mentira despiadada. En el tiempo de Dios no hemos terminado 6.000 años, ya solo faltan 44 años para culminar este milenio o el 6.000, ¿verdad? No hay manera de refutarlo porque la luz nunca será vencida por las tinieblas. Hay una pregunta siempre y es, ¿cuándo comienza exactamente la generación María adúltera? Esta generación comienza ¿cuándo? Voy a los detalles. ¿Cuándo comienza la generación mala y adúltera? Vamos a los detalles. Número 1. El falso profeta y los 10 cuernos recibirán. Dice, el falso profeta y los 10 cuernos reciban autoridad mundial por 1 hora que equivale a una generación o 40 años. Es hasta entonces que arranca el tiempo del fin, según Apocalipsis 17:12. Esa gran bestia de 7 cabezas o el falso profeta y 10 cuernos recibirán autoridad por 40 años. La Biblia dice por 1 hora. 1 hora es un poquito más, pero hablándolo generalizadamente, 40 años, basado en una generación mala y adúltera. 2. Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel serán comisionados y la iglesia estará por partir. Estos serán 144.000 poderosos predicadores del Evangelio de Jesucristo, quienes llevarán de una manera poderosa este Evangelio a todas las naciones, tribus y lenguas en tiempos muy difíciles y en una generación mala y adúltera.
Léase Mateo 24:14 y Apocalipsis 10, 10 al 11. No es cierto que es la iglesia la que evangelizará a todas las naciones. La iglesia gloriosa se va antes que venga la prueba a los moradores de la tierra. 3. El arrebatamiento de la iglesia. Voy por el tercer punto de las cosas importantísimas, de las grandes señales que ocurrirán en la generación mala y adúltera. 3. El arrebatamiento de la iglesia, Juan 14, 1, 3. 4. Se ejecutarán 7 sellos arrancando con el león que le ofrecerá paz al mundo a costa de la esclavitud de muchos, y el cual en el año 2015 le levantaron un monumento en España porque desde ahí el falso rey gobernará el mundo. El falso rey gobernará el mundo. Se ejecutarán 7 trompetas y en la última o séptima trompeta sucederá la primera gran resurrección de los muertos y convidados a las bodas del Cordero. Ahí tienen una señal, lo que hemos hablado son grandes maravillas que sucederán en la generación mala y adúltera, las que sucederán en el tiempo del fin. Apocalipsis 11, 18 al 19. 6. Luego se ejecutarán las 7 copas de la ira de Dios y la séptima copa cerrará con un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Las ciudades caerán y también caerá un granizo del tamaño de 50 libras o más sobre los hombres de ese tiempo, mas nadie podrá sostenerse. Apocalipsis 18, 16, 17 al 21. 7. Y el final de estos 40 años, la gran semana 70 de Daniel, donde Dios confirmará el pacto con muchos israelitas, profecía y promesa de Dios. Israel será salvado. Daniel 9, 25 al 27. Estos últimos días equivalen al 2060 calendario romano o bien 2000 bíblico, 2000 de Dios. Porque es que Dios, en sí los hombres, asústense, los hombres no tienen ningún calendario, ni lo han hecho. Quien puso un calendario en la tierra se llama Jehová de los ejércitos. Lo que los hombres han hecho es, lo han menospreciado, lo han perdido, lo han confundido, lo han tergiversado y lo han alterado. Eso es lo que ha sucedido. Pero nadie puede probar que los hombres han hecho calendarios, ¿no? El calendario de los hombres los hizo Dios. Dios hizo el calendario a los hombres. No hay otro. 8. Los 7 truenos, los cuales están sellados para su momento y al final el juicio de las naciones. Mateo 24, 32, 33, 25, 31, 40 y Apocalipsis 10, 3, 4. Estas son las grandes señales del tiempo del fin, donde Jesucristo dijo que no pasaría esta generación. Estos últimos 40 años de la última generación, de la número 1000, no pasará sin que esto acontezca. ¿Cuál es el problema en la humanidad? Que no creen que estas señales vienen. Ya estamos montados en este asunto y todavía no pueden ver. Pero ya vienen los días que van a poder ver un poquito más. Sin que todo esto aconteciera, estudien sus Biblias, pero también investiguen para que puedan entender. Hay que tener mucho cuidado. El arrebatamiento de la iglesia será antes que se ejecuten los 21 juicios apocalípticos. Es decir, que de
todos estos acontecimientos que descubrimos del tiempo del fin, el arrebatamiento es el sexto magno evento antes del primer sello. Y después vendrá destrucción repentina, que es el segundo sello. Días duros y difíciles. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Es vital entender que en los primeros años de gobierno de los 10 cuernos y el falso profeta o inicio de la generación mala y adúltera, sucederán 6 grandes eventos antes de que se abra el primer sello. Antes de hablar de estas otras poderosas señales que ya le leí anteriormente, específicamente antes del arrebatamiento sucederán estas cosas. Vital entender que en los primeros años de gobierno de los 10 cuernos y falsos profetas o inicio de la generación mala y adúltera, sucederán 6 grandes eventos antes de que se abra el primer sello. ¿Y de qué tiempo les estoy hablando? Les estoy hablando del 2021 al 2027. Estas son las 6 cosas que sucederán primero. 1. Darán poder a los 10 cuernos del falso profeta por 1 hora, generalizadamente 40 años. La última generación, la número 1000. Pero en estos primeros años van a suceder esa orden. Van a dar poder a los 10 cuernos y al falso profeta. 2. Guerra entre el macho cabrío y el carnero. Se va a hacer un clavo tremendo ese. Va a ser una angustia tremenda. 3. Aparecerá el hijo de perdición. 4. Dispositivo para gestión bancaria. Marca de la bestia para gestión bancaria. En el cuerpo. Dispositivo en el cuerpo para la gestión bancaria. Quinto evento. Comisionarán a los 144,000 sellados. Y 6. Ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué le parecen las poderosas señales que van a haber entre el 2021 al 2027, a finales de 2027? ¿Se imagina qué poderoso va a ser este tiempo? ¿Cómo es que no hay tribulación todavía? No, estamos atribulados. Hay tribulación. No como la de más adelante, pero ya hay. Miren cómo la bestia que surgió del mar, que bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, con cuerpo de leopardo y con patas de oso, con dientes de león. Se puede imaginar cómo pusieron de rodillas en esos tiempos a las naciones. Cómo mandaron a los pueblos a encerrarse a sus casas. Hubo escasez de alimentos porque no se podía ni ir a donde habían cuarentenas pesadas. Eso fue terrible. ¿Cómo murió la gente en eso? ¿Cuántos millones murieron en esos días? A eso le agregamos los tifones, huracanes, tornados. ¿Qué le parece todo lo que ha habido ahorita en el 2024? La destrucción de los del tifón que hasta se llevó en el saco, mis estimados, 4 naciones. Laos, Vietnam y 2 países más que están en ese mismo sector. 4, un solo tifón. Cada vez va cogiendo fuerza. Los terremotos en muchos lugares. ¿Qué le parece ver la gente en sus casas hechas pedazos, mis estimados, y a comenzar de nuevo? ¿Ustedes creen que es fácil comenzar de nuevo? Pero la élite oscura, uno de los grandes propósitos es poner en pobreza a toda la humanidad. Lo están consiguiendo. A ver, díganme si no es tribulación que la gente no haya el trabajo en lo que ellos se prepararon. Dígame si no es tribulación que la canasta básica sea tan inalcanzable. Ahí está llorando México que la canasta básica, y es una moneda que no está tan devaluada, pero la canasta básica está por las nubes. No es tribulación
¿Ustedes creen que no es tribulación la gran guerra que viene entre el macho cabrío y el carnero? Y no han arrancado los juicios todavía del Señor, porque arrancan con el primer sello. Y todavía el primer sello se apantalla, ¿verdad? Pero ya el segundo sello ya no, soy bravo. Todos los preparativos que están haciendo ahorita es para cuando se presente el hijo de que va rumbo a la perdición. Cuando caiga la nación del águila, viene el chip por gestión bancaria días, meses después. No estamos en tribulación. ¿Quieren hacer las ciudades de 15 minutos? Ya es público que por años lo he venido diciendo, pero ahora es público quién es que el hombre, las grandes potencias está con la guerra climática. No es tribulación, la guerra climática la que estamos viviendo. El Señor no está en guerra climática con el mundo todavía. Todavía no está en guerra climática. Así es que, hermanos, estamos en tribulación. Desde 2021 arrancamos echando para adelante. Pero después del 2027 tiene que agarrarse duro a la humanidad porque allí si a toda la humanidad, a todita, junto con la iglesia militante, sí se les va a poner amargo. Estoy hablándole de las señales, los acontecimientos de la última generación, de la número 1000. Ustedes me oyen hablar de la generación número 1000. Tarde o temprano les voy a traer la verdad del pacto que Dios hizo con los hombres por 40.000 años. No anden creyendo que Dios solo pactó o revalidó el pacto con los hombres en el monte Sinaí. No, eso fue que lo revalidó. Pero ya Dios había hecho con los hombres un pacto de 40.000 años. Ya van a darse cuenta porque yo digo que la generación número 1000. Esa es una verdad, más adelante se las traigo. Porque se oye como ridículo, ¿verdad? Que la última generación es la 1000. Pues es la 1000, hermano, aunque se oiga raro, es la 1000. Este tiempo del fin será conocido como la generación mala y adúltera. Grandes teólogos afirman que estamos en la generación mala y adúltera, pero nunca han atinado. Y cuando escribí, ¿verdad? Escribimos este escrito, pues escribíamos en el año 2000, en el año 1956, cuando decíamos que faltaban 44 para el año 6000, ¿verdad? Entonces, eh, atrás del 2020 se vive diciendo que estábamos en la última generación. Tan así pues que decían que estábamos en la última generación desde 1948 cuando Israel volvió a ser nación. Se fían que estábamos en la generación más de adúlteros, supuestamente, según los teólogos. No. Todavía corríamos tiempo de principios de dolores. Tiempo del fin arrancó en el 2021, 2020, 2021. En el cruce de los 2 años arrancó hasta el 2060. Esa es la última generación. Al no conocer esa medida de la última generación, ¿cuándo es? Por eso es que han hecho un enredo de aquel enredazo que existe de que la iglesia se va y 7 años de tribulación vienen. Falso de toda falsedad, no es cierto. Después que la iglesia se vaya, faltan 33 años de tribulación faltan. ¿Cómo la ven, mi hermano? Se ve fea, ¿verdad? En Mateo 16, 1 al 4 se encuentra la sentencia más dura para esta última generación. Esta es una profecía para los tiempos del fin. Y es que a esta generación no se les hará dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Jonás 3:4.
profetizó diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero también esta profecía es para la última generación. Esto equivale a día por año, ya que también el pasado es prototipo del futuro y ya les había ocurrido. Léase Números 14, 32 al 35. ¿Quieren averiguar más de esto? Estudian Números 14, 32 al 35. En el tiempo real de Dios, estamos por aquí. En el tiempo real de Dios o tiempo de los profetas, el 2016 romano equivale a 1956 calendario cristiano hebreo. Solo faltan 4 años para entrar a la generación mala y adúltera que Cristo profetizó. Es lo que les explicaba antes, que esto está escrito en el tiempo del 2016, que en el tiempo de Dios era 1956. 1956, aquí lo escribimos, calendario cristiano hebreo. Solo faltan 4 años para entrar a la generación María adúltera. Volvamos al tiempo presente que estoy yo hablando ahorita de este escrito. ¿Cuánto tenemos dentro de la generación María adúltera? Vamos sobre 4 años. 2021 al 2024, y ya va terminando, vamos sobre 4 años. Dentro de la generación María adúltera. No, no olviden eso. Ya estamos adentro. Llevamos sobre 4 años estando adentro. ¿Se puede imaginar lo que viene en estos 3 años que vienen para llegar al 2027? Va a ser sin precedente lo que usted va a ser testigo. Estos 3 años van a ser durísimos, principalmente para la iglesia del Señor. Iglesia del Señor, prepárate donde quiera que estés, prepárate para el arrebatamiento, ya que los tiempos del fin los tenemos muy cerca. Y les quiero recordar que aún el arrebatamiento es una gran señal de los tiempos del fin. Y no se dará en principio de dolores. Aunque no lo crean, entraremos a los primeros años de los 40 años de tribulación. Todavía hay tiempo para prepararse y poder partir en el primer vuelo. Predique el que no lo sabe. Mis estimados, este es el escrito que anda por muchos lugares y hoy está en el aire en esta exposición de YouTube. Mis estimados, acuérdense de estudiar los planes de Dios en tiempo real que están en este canal, que están en 11 episodios. Estúdienlo letra a letra para que comprendan que los eventos del Señor, todos los eventos del Señor tienen tiempo. Algunos no está mostrado su tiempo, pero la mayoría está mostrado en tiempo y forma. Así que, mis estimados, muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un tremendo eh, tema. Y para decirles algo que se me escapaba, y es que cuando termina esa generación mala y adúltera, bueno, eso está en una profecía de Daniel. Termina cuando una piedra sale del cielo, es cortada y sale del cielo, disparada a gran velocidad a la tierra y quiebra las piernas de una estatua que estaba profetizado desde el tiempo antiguo, que una estatua donde 4 imperios gobernarían en el mundo, 4, y que el final imperio, que es el cuarto, que es Roma, sería destruida. O sea que al final de la generación mala y adúltera, los que van a poner en su lugar a toda la generación mala y adúltera es Jehová de los ejércitos, es el Señor en que vendrá
y pondrá en su lugar a todas las bestias que van a tener en zozobra y de rodilla a toda la humanidad que esté viva todavía en ese tiempo. Le estoy hablando para los tiempos del 2060 o 2000 de Dios. Eh, Mis estimados, recapitulando un poquitico, ¿verdad? Aquí tenemos la profecía de la hora. Aquí quiero recapitular que en el 2021, tiempo de Dios, 1961, tenemos desde aquí hasta aquí, tenemos 40 años. Y en todos estos 40 años, ahí dice, mira, está esta línea de aquí. Generación mala y adúltera con un valor de 40 años. Profecía de Jonás día por año, Mateo 12:39. Aquí pueden notar todos los acontecimientos que sucederán desde el 2021 al 2060. Yo solo le hice como un resumen de las grandes señales que el Señor habló con sus discípulos cuando le preguntaron en medida de tiempo que cuáles eran las señales y que del tiempo de su venida y que del tiempo del fin, que del fin del siglo. Aquí tienen con exactitud cuando arranca la generación mala y adúltera con un montón de acontecimientos, mis estimados. Aquí está, mire, 2027, la partida de la iglesia. Y hay algo aquí también que antes de la partida de la iglesia también será la comisión de los 144.000. Aquí está, aquí tienen este tiempo. Aquí tienen al principio 2028, segundo sello. Y aquí van, mis estimados, todos los grandes eventos. Aquí tienen el tiempo de las trompetas del Señor, que es el tiempo de la predicación de Elías y Moisés. Y luego, mis estimados, sigue esto, sigue para adelante hasta el 2060. Esto ya es la profecía de la hora. Y mi ayudante pensaba hacer de lo que estábamos hablando, un diagrama, pero aquí tienen algo mejor que es la profecía de la hora, donde está estipulado una grande cantidad de eventos con énfasis al arrebatamiento y con énfasis a los 7 sellos. Aquí lo tienen en todo esto aquí. Desde aquí ustedes se fijan, 2021 hasta el 2060 o 2000 de Dios o 2060 de Roma. Aquí están todos sus acontecimientos. Esta es la generación que Cristo profetizó y esto es lo que sucederá. Bueno, mis estimados, que el Señor me les bendiga. Sigan investigando, sigan estudiando y luego vendremos con otra verdad absoluta que vamos a seguir contándole al mundo porque le han dicho a la humanidad que ya conocen toda la verdad, falso de toda falsedad. Ni idea tienen qué cosa es la verdad. Seguiremos diciendo la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Hasta pronto, mis estimados.